Bienvenidos, amadas aves de libre vuelo, a este su espacio. El día de hoy traigo para ustedes una charla muy importante y bueno, para ello he invitado a amigos que comparten conmigo no solamente el gusto por la lectura, sino por el chismecito. Y bueno, para este chismecito literario, eh, que va a tratar sobre los mamadores literarios, quiero presentarles a Miguel, Hola, a José Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. y a Pedro. Hola bandita. En general, un mamador yo considero que sería una persona que presume de algo que no es. Se coloca una careta, ¿no? Y lo exagera. No sé, no solamente en el aspecto literario, que es de lo que vamos a hablar, sino, no sé, un deportista, una persona generalmente inteligente, ¿no? Que la careta que coloca siempre vaya más allá del papel mismo que representa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, alguien que presuma de que va mucho al gimnasio y en realidad nada más va 15 minutos, ¿no? Esta función como de solamente aparentar lo que se es, creo que es lo característico de un mamador, pero no sé, podría tener algo más. Muchas gracias. Miguel. sí, bueno, y pienso que también un amador es aquella persona que siempre trata de que la situación gire en torno a él, ¿no? O sea, que tiende a exagerar las cosas porque quiere que lo volteemos a ver. O sea, esto está así, pero yo lo hice primero, pero yo lo vi primero, pero yo estuve ahí primero, entonces trata de desviar la atención hacia él para que lo estemos viendo a él y perdamos de vista el objetivo principal. Gracias. Pedro. Yo siento que es una persona que tiene la necesidad ah, de representar un papel. O sea, de alguien tan clavado con querer ser de una forma que normalmente o que realmente no podría ser, ¿no? O sea, alguien que identifica a alguien que para él es como lo máximo o algo así, o que le gusta en qué estado se encuentra la otra persona y que de pronto quiere encontrar las cualidades y llenar esas cualidades, representarlas para entonces proyectar hacia los demás eso que se quiere llenar, eso, eso que se quiere ser. Y entonces creo que es alguien que solamente encuentra como esas cualidades y las quiere proyectar y las proyecta de una forma como compulsiva, ¿no? Como siempre hay una necesidad como muy consciente de, sí, es que esto, ¿no? Tengo que ser así, es que tengo que hacer estas cosas, a tal grado de que resulta exagerado en ciertos puntos. Entonces, creo que ahí más o menos, por ahí más o menos puede ir mi definición. Interesante la opinión de todos y bueno, pues el mamador literario en función de eso sería una persona que se siente superior simplemente por leer y llega a ser insoportable, difícil de tolerar y además nos cae mal porque siempre está fastidiando por esta razón, ¿no? El querer sentirse superior y querer que todo el mundo lo voltee a ver solamente por leer. Aquellos que se apasionan tanto por un tema que llegan a ser muy insistentes. Pedro, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Hijo de su, pues es que pensando en los obsesivos, encontré de alguna forma también me proyecté en eso, porque al final de cuentas creo que una de las características o no sé, de los roles que se puede jugar dentro de esta categoría de los obsesivos es el intentar leer muchos libros al mismo tiempo y no acabar ninguno, ¿no? Y verse como envuelto, empapado de todo eso, que pues a final de cuentas tanto lees de todos lados que no terminas concluyendo ninguno. Y en ese punto, pues yo me siento proyectado en ese, porque pues antes sí me daba tiempo para leer varios tipos de libros al mismo tiempo, ¿no? Que de la academia, que de pronto personales, novelas, cosas que me divertían, ¿no? Que también me distraían y pues podía leer como varios libros al mismo tiempo, pero ahora
pues ya es imposible, ¿no? Por la carga de trabajo, porque también estoy en la fase terminal de la licenciatura y bueno, por otras cosas, ¿no? Personales. Y pues me veía así como de, ay, obsesivo, ¿no? Como por querer terminar todos estos libros y a final de cuentas no concluía ninguno. Ya ahorita como que ya le estoy bajando mi rollo y ya estoy encontrando mi balance, en mi organización, ¿no? Incluso ya identifico también en qué momentos leer es más benéfico para mí que en otros momentos, ¿no? Pero yo creo que abriría con eso, con ese tipo de obsesión de querer atascarse con todo y realmente no acabar ninguno. Muchas gracias. Bien dicen, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta o algo así. Miguel. Sí, pues bueno, también hablando de obsesivos, pues nunca faltan los que quieren leer autores que nada más ellos conocen, ¿no? Que nunca nadie había escuchado y eso los hace sentir también, de cierta manera, eh, superiores, que incluso, ay, perdón, pasó un gato. Bueno, esas personas que, pues bueno, incluso ellos buscan autores que sean poco conocidos o que no figuren de manera tan popular como otros para hacernos saber que están leyendo esos autores. Justamente yo tuve un compañero en la escuela que él sí decía, no, yo no leo autores comerciales, yo puro ruso moderno, que no hay traducción al español. Entonces, pues está bien. Entonces, pues sí, está esa gente que más que por el gusto de leer a lo mejor un autor nuevo o conocer nuevas obras, lo hace más que nada por el gusto de hacernos saber a nosotros que está leyendo algo que no conocemos. Como que incluso hasta menosprecia cuando tú recomiendas una recomendación de algo que él considera, en el caso de mi compañero, que sea comercial, pues hasta te ve menos, no te hace sentir como, tú estás leyendo algo que no vale la pena, que no está a mi nivel. Entonces, pues sí, cae mal esa gente, no vaya tal cual un mamador en todo su esplendor. Claro. Y José, ¿tú? Bueno, igual va por el mismo sentido, específicamente en estos autores que se obsesionan, no sé, con jugarle el papel del poeta maldito, ¿no? Que es mucho el lugar de decir, igual, yo solo leo a algunos autores o incluso yo solo comprendo a ciertos poetas o ciertos autores, de mucho de la poesía sobre todo, se da este tipo de mamador que es el que lee poesía porque es breve pero es muy profunda, ¿no? Y entonces me invita mucho a la reflexión. Al igual que con Pedro, igual es un cierto punto de proyección, ¿no? Todos en alguna vez, de alguna manera hemos sido alguno de estos tipos de mamadores, eso no nos excluye de ninguna forma, pero de alguna forma cuando lo haces consciente es cuando empiezas a modificarlo en ti y lo percibes en los demás. Encuentras que de pronto algún conocido tuyo que de repente te caía bien porque te recomendaba unos autores bien raros, bien chidos, de repente te das cuenta que en realidad, como mencionaba Miguel, no es a veces ni siquiera porque sea bueno el autor, sino porque no es comercial. Y ahí es donde está la falacia, ¿no? Jugarle al poeta maldito es jugarle a eso, no estar necesariamente por el papel de leer y el placer de leer, sino por el placer o el goce, si me permiten el término, de no leer lo que los demás leen, no es ser lo que los demás hacen. Y hasta me recordaba mucho una canción de punk de Parálisis Permanente, ¿no? Leo libros que yo solo puedo entender, ¿no? Es muy, muy mamador ese tipo de puntos porque te convierte en ese lugar de yo solo puedo hacerlo y lo comprendo y todos los demás son unos neófitos que les gusta Coelho, ¿no? Que por ahí también vamos a irnos por ahí más adelante. Gracias. Claro, muchas gracias. Pues, ¿qué creen? Siento yo que les voy a ganar con el mamador obsesivo que yo elegí, porque no podemos negar que hay mamadores obsesionados con el número de libros que los demás leen, ¿no? Y entonces siempre te están preguntando, ¿qué estás leyendo? ¿Y cuántos libros has leído al año, no? Y son los primeritos en
en publicar que leyeron 70 libros al año o que leyeron 120, ¿no? No importa si no entendieron nada de lo que leyeron, pero a ellos les interesa presumirte que leyeron más de 50 libros al año. Y No sé, bueno, sí. perdón, no sé si podría aplicar que por cada ronda tus suscriptores votaran cuáles le parece que fue el mamador más mamador de los obsesivos, cada uno de los rangos. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, que nos dejen en los comentarios qué tipo de mamadores han encontrado y cuál es el que ustedes consideran el peor de todos. ¿Quién fue el más mamador al decir su mamadora? Fans que vienen desde el mismísimo infierno a decirnos que aman sobremanera y que tú también deberías amar lo que a ellos les gusta. Entonces, pues vamos a empezar con Miguel. ¿Qué opinas? Yo ahí tengo, bueno, los mamadores que yo elegí aquí, pues son aquellos que se obsesionan con la plataforma de Wattpad. No sé si todos estemos familiarizados con ella, que es un sitio donde la mayoría de la gente pues entra y pasa sus historias o hace modificaciones de historias de otros libros para adaptarlas a sus gustos. Y yo me quise ir por esta porque ahí tengo una anécdota bastante mamadora. No es mía, pero yo iba por ese camino y esa situación me hizo recapacitar. Tengo una amiga en Facebook que ella escribe en este sitio y al parecer su obra es bastante conocida, bastante popular. Y es que sin entrar tanto en detalles, yo en algún momento acabé en un grupo de fans de sus historias. Y ahí fue donde, no sé, verdad, hasta me dio miedo entrar a ese grupo y ver la cantidad de mamadores que había ahí de su historia, pues hasta tenían un nombre, no, la verdad no recuerdo el nombre que se hacían llamar, Aurelitas, algo así. Pero ahí lo que me dio miedo, me asustó, fue cómo se relacionaban entre ellas, pues porque la mayoría eran mujeres, al punto en que cuando una persona nueva entraba y hacía un comentario de lectura, ay, ¿qué les parece esto? ¿Cómo ven esta relación entre este y este? Y ahí lo impresionante era la cantidad de comentarios diciéndole cosas como, es que tú no estás entendiendo la obra, es que no entendiste muy bien, es que cómo estás diciendo esto, es que yo sí estoy entendiendo lo que nos quiere decir el autor. Es como que, no sé, eso hasta, no sé, da hasta como pena un poco ver cómo el tipo de comentarios, pues es que tú no estás entendiendo, es que yo tengo más capacidad de lectura que tú, es que yo escribo como ella y por eso yo le entiendo más. Entonces, fue como que, órale, ¿no? Pues están pesadas entonces. Y pues sí, yo pues me fui por ese tipo de mamadores, aquellos que no sé si porque tienen una relación más cercana con la persona que escribe se sienten superiores aún más de todos aquellos que no están leyendo la misma historia. Y más pues en grupos donde gente que quiere iniciarse también, digamos, a conocer la historia, aún así pues le tiras a esa misma persona para que sepa que está por abajo de ti. Definitivamente, y tengo que mencionar también a los amantes de las fanfictions, ¿no? Que apenas de hace unos 5 años para acá, como que se hicieron súper famosos, y son estas historias que debemos reconocerlo, sí, son muy importantes, a lo mejor para uno como fan, porque es como la continuación de la historia, pero hay unas que sí se la vuelan y se inventan unas relaciones súper extrañas entre, no sé, Hermione y el señor Malfoy, o no sé, ¿no? No sé, hay cosas muy, muy espantosas en estos lugares como Wattpad y bueno, digo, creo que es llevar el fanatismo a otro nivel, ¿no? A un nivel un poco más dañino, más tóxico. Pedro, cuéntanos. Pues yo estoy pensando en que en esta categoría pueden entrar esas personas que compran todo lo relacionado con cierta historia, con cierta novela. O sea, es como ese tipo, no sé, Harry Potter y todas las figuras y también todos los pósters y todos los libros en todas las presentaciones habidas y por haber, no importa que ya lo tengan y lo quieren a huevo tener en otra presentación, ¿no? Y que llenan todo su cuarto con un montón de cosas de, pues,
de la saga o de, no sé, ¿no? Incluso las películas que también se pueden realizar a partir de las ficciones de novelas, que pues también las consumen y que las tienen y bueno, hasta playeras, pantalones, lo que se te ocurra, ¿no? O sea, cualquier cosa que tenga que ver con ese mundo, con ese universo, lo adquieren por donde sea y no importa cuánto cueste, no importa que ya tengan suficientes cosas para decir es que esto me gusta tanto, no importa, ¿no? Incluso mochilas, lo presumen con toda la gente, o sea, sí, creo que ahí podría entrar ese tipo de personas. Definitivamente, me acordé de una chica que fue muy criticada en redes sociales por haber escrito una historia cuando se puso de moda Crepúsculo y se había inventado una historia en Wattpad, creo, y entonces ella vino a mi casa y me dijo te amo o algo así, ¿no? Toda una ficción, ¿eh? O sea, extraficción además, es afuera del universo, es como justamente quieres que algo encaje tanto, como quieres que algo esté tan presente en tu vida que haces lo inimaginable, ¿no? Y que, pues a final de cuentas, pues también es completamente válido que compres de todo y que te llenes de todas esas cosas, pues, si te gusta y quieres proyectarlo por donde sea, ¿no? Inconsciente y conscientemente hacia todos, pues está bien. Muy bien, José. Bueno, no sé, antes de pasar al mío, una acotación rapidísima con los de Wattpad y precisamente esta otra parte de la obsesión coleccionista, ¿no? Eh, Creo que en Wattpad hay también la contraparte, obviamente, y yo me catalogo de ese grupo de los haters de Wattpad, pero no sé, de repente sí se convierte en un tema bastante fanático el que de repente digas por fanfics o porque son historias originales, el hecho de aproximarte al lector, perdón, al autor, hace que nos sintamos tan identificados que hasta los formamos parte de mi vida, ¿no? O de nuestras vidas. Y eso es lo peligroso, porque no estamos distinguiendo que lo que él escribió es una obra y ya, ¿no? Ya queremos casi, casi, así como la fan que nos pusieron, casi, casi me quiero llevar a mi casa al personaje, o si es posible al autor, ¿no? Y esto ya estaría muchísimo más denso. Todo este fanatismo está muy, muy marcado y es peligroso, al igual que el que voy a mencionar, ¿no? De repente hay unos tipos de fans que también se caracterizan como su servidor por ser medio haters con algún tipo de lectores, que son los fans de Nietzsche, ¿no? Esta idea de repente no he leído prácticamente casi nada de su obra, que es mucha, pero como leí en alguna ocasión que Dios ha muerto, entonces ya de ahí me siento identificado con él, ¿no? Yo voy con él, ¿no? Voy con todo. Eh, y lo peligroso aquí no es que tú lo repitas, bueno, sí, también un poco, pero no que lo repitas todo el tiempo, sino que ni siquiera has comprendido el concepto, ¿no? Y vas por la vida diciendo, Dios ha muerto, Dios ha muerto, Dios ha muerto, ¿no? A mí me tocó igual, ya contando en esta etapa de las experiencias personales, un alumnito que de repente comparte el meme de Dios ha muerto, atentamente Nietzsche, Dios es inconsciente, atentamente Lacan, y el piolín, ¿no? Dios te bendiga. Y el chavo lo comparte y estuvo genial. Pero de repente yo decía, bueno, este chavito ya leyó a Lacan, vamos a preguntarle, oye, ¿y por qué Dios es inconsciente? No sé, profe, pero estaba bien padre el meme en internet. Entonces te quedas así de, chale, o sea, está chido que lo compartas, bien por ti, pero te estás quedando solo con el meme, ¿no? Y ahí es donde lo mismo sucede con el Wattpad, con los fanfics, que de repente te quedas solo con esa parte que te da como confort, gusto, y en el caso de los fans de Nietzsche, mucho caen en eso, ¿no? Como en, ay, es que eres un gran autor, un gran filósofo que vino a renovar todo. Sí, pero no solo eso, ¿no? Y entonces te quedas como, algo me falta que no estás leyendo o que sí leíste y que no quisiste poner la atención, ¿no? Y ese es creo que el problema, sobre todo de todos los fans de un autor en específico o de un tipo de literatura, que a veces el fanatismo te lleva a no querer ver todas las aristas que pueda tener un autor y solamente te quedes con que a mí me llegó por esto y de ahí no me mueves, ¿no? Y si alguien, un hater como yo, llegara a decir,
a mí no me gustó por esto, pum, se te vienen encima. No lo entendiste, no esto, no aquello, y ya, te perdieron y no hay forma de discutir nada, ¿no? Ya es el fanatismo puro. Y ahora con el caso que mencionaba Miguel, todavía peor, ¿no? Porque perdón, es una autora, sí, ha escrito mucho, sí, pero la única que podría tener todas las verdades sería ella, ¿no? Porque es su ficción. No hay una forma única de interpretar el texto. O sea, esto de venirle a corregir la plana a mí me sorprende muchísimo, ¿no? No lo entiendo. Yo puedo verlo un texto por muchas aristas, pero no tendré toda la respuesta a lo que esté leyendo, ¿no? Creo que eso es lo que te hace mamador. Claro, y entonces muchas veces, bueno, creo que aquí hay dos puntos, ¿no? Primero, que hay fanáticos que se vuelven incluso, no sé, trolls en redes sociales con tal de defender todo lo que aman. No sé, pienso por ejemplo en las Team Jacob y Team Edward, ¿no? Que se destazaban en redes sociales, pero también esta parte de que muchos lectores ni siquiera son lectores, solamente son mamadores literarios y son de ese tipo de mamador que ni siquiera entiende nada, pero con tal de verse bien en las redes o con tal de compartir el meme, la bromita, dice que es fan de un autor, ¿no? Yo creo que también aquí tiene que ver mucho por qué consumes libros, por qué consumes historias. O sea, ¿qué te lleva a justamente acercarte a un autor, autora, a una saga, lo que sea, ¿no? Y que entonces, si quieres simplemente como entrar en el mame, pues a final de cuentas vas a tener que subirte al tren y ya, ahí vas a ir navegando, ¿no? Y no importa que incluso no encuentres los argumentos necesarios dentro de la ficción, lo vas a defender a capa y espada. Y que pues, o sea, creo que aquí también como que juega un papel importante en el que, pues sí, hay diferentes tipos de verdades, ¿no? Y que entonces, por ejemplo, podemos leer la misma novela nosotros y entonces interpretar o interesarnos más por ciertos puntos, que pues es completamente válido, pero pues también creo que también hay formas, ¿no? También de expresarlos y para discutirlo y entonces cuando eres fanático, pues no importa qué, vas a estar ahí al frente de batalla. Creo que sería más tolerable incluso en adolescentes, que es así, ellos son así, defienden mucho y muy apasionadamente lo que aman, pero bueno, ya ponerte a defender a Dios ha muerto a los 40 y tantos años, ya es un poco extraño, ¿no? Esos que odian y tratan de derribar ciertas cosas. Y bueno, pues José, ¿tú qué opinas de los haters? Y me pones a mí al principio, no en balde, ¿no? Sí, claro. Bueno, los haters regularmente se colocan, o cuando lo he hecho y lo he hecho consciente de que lo hago, me doy cuenta que muchas veces es porque quieres colocarte justamente lo mismo que habíamos mencionado por encima de otros textos, de otros narradores, de otros estilos. Y entonces yo quería empezar con el hater general, que es el que desprecia algún tipo de escritor en general, en particular, y que le agarra una tirria enorme, ¿no? Está bien, de repente, ok, puede ser que Paulo Coelho mencione algunos tipos de términos que no, pues que no satisfacen a un lector. Puede ser, vamos a ponerlo así de una manera muy diplomática, pero de ahí a llegar a tirarle solamente por ser él, ahí ya caemos en el hate por el hate mismo, ¿no? Ok, que de repente se robó algunos conceptos de algunos autores, que sí, lo entiendo, pero es una forma de decirlo, pero el hater no hace eso. El hater llega y, esto apesta, ¿por qué es esto y esto y esto? ¿No? Y ni siquiera, a veces ni siquiera menciona el por qué. Esto apesta, Coelho apesta, ¿no? Y puede que sí, pero ¿por qué nunca se llega? Ese es el odio, creo que el hater estándar que desprecia algún tipo de escritor en particular, jamás llega a preguntarse por qué lo desprecia, sino solamente al igual que el fan, porque lo odió así o porque los demás le dijeron que tenía que odiarlo, ¿no? Y entonces llega mucho a este rollo
A mí me ha pasado con algunos autores, ¿no? Y cuando lo hago consciente es de, bueno, ya párale, ¿no? O sea, ya te hartaste de tu propio odio. Y lo peor del hater es eso, que el autor va a seguir publicando, que el escritor al que odias va a seguir estando ahí. El que se está haciendo nada más daño solo es uno con andarse peleando con él. Y no solamente con los vivos, lo peor es cuando son autores muertos, ¿no? Ya agarrarte a alguien que ya ni siquiera puede defenderse, ya es hate puro, ya es pura víscera, pura bilis, ¿no? Entonces creo que el, el hater en general va por ahí, y cuando se dedica a un tipo de escritor en particular, pues es bastante deleznable, bastante reprochable su actitud, ¿no? Yo creo que el colmo de un hater es que su hate hace más famoso la obra o el autor que está criticando, ¿no? Miguel, ¿tú qué opinas? Pues aquí creo que hay unos haters que son de los más populares, ¿no? Que son aquellos que al acabar la película ven que dice basada en un libro. Hijo de la pegada. Esos son los... En todos lados vemos eso. Incluso aquellos que ni siquiera leen libros también se quejan. Porque ya sea que o leyeron el libro antes de que saliera la película, o lo leyeron después de que salió la película, o que ni siquiera leyeron el libro, pero ya vieron la película y ya leyeron el libro, supuestamente. Entonces aquí creo que de entrada todos sabemos que es imposible que un libro se adapte al 100% en la pantalla, o sea, eso es casi imposible. Entonces, desde que vamos con la idea de querer ver tal cual el capítulo 5 del libro que a mí me gustaba, quiero ver como yo lo imaginé en la pantalla, desde ahí ya vamos mal, porque pues va a ser imposible. Y que creo que, o sea, no está mal que no estés conforme, que digas, bueno, está bien, pues no salió la escena que me gustaba. Pero ahí es donde viene la parte del hate, ¿no? Que como a mí no me gustó, quiero que a nadie le guste y quiero que sepan que no me gustó y que es una porquería. Entonces, eso ahí es donde ya empiezas a desanimar a otras personas que a lo mejor vieron la película y dicen, voy a leer el libro. No, no lo leas, es una porquería, que no sé qué. O, no veas la película. Entonces, luego son argumentos como bastante absurdos de, es que no captó la esencia del capítulo. Es que no se parecía al personaje. Entonces, no, muchas veces es más que nada por, como a mí no me gustó, no quiero que a nadie le guste. Entonces, pues sí, ahí es donde entra el mamador, porque que a lo mejor muchas veces incluso nosotros no hemos caído en eso, de que vemos pues que se va a grabar una película con un libro que nos gusta, y vamos con ciertas expectativas y que no se cumplen. Entonces sí, es como que sí, no puede ser. Pero pues hay que ser como razonables y no caer en pues como no me gustó, tengo que publicar en mis redes y que todos se enteren que no me gustó por esto y que no lo vean. Entonces, pues sí, son bastante populares estos haters. Claro, y además creo que este tipo de haters se convierten en críticos literarios al instante y en críticos cineastas, ¿no? Yo ahí tengo que agregar algo ahorita aprovechando esto. Es que de verdad, un contraargumento que les puedo decir a esos haters es que los medios son distintos. O sea, no es lo mismo estar leyendo un libro y es un proceso cognitivo distinto a estar viendo una película audiovisual, ¿no? Y todo lo que implica una realización cinematográfica y o sea, son cosas distintas, ¿no? Nunca vas a ver la misma representación que tú te imaginas al momento de leer un libro a la proyección que estás haciendo. Y si quieres que suceda, pues cómprate todo el equipo que quieras y contrata a los actores, actrices que quieras y entonces grábalo. Y se me hace muy absurdo eso, como, o sea, siquiera la comparación, o sea, la comparación es muy, muy absurda. Comparar un medio con el otro, ¿no? Es como si estuviéramos comparando, es que no lo vi en el cine tal como lo escuché en la radio, ¿no? O sea, así de absurdo es, porque justamente son medios distintos y es algo como una lucha pues muy marcada, sobre todo entre el cine y la literatura de ficción. Y pues sí, es como, no, a ver, espérate. Cálmate tantito, son medios distintos, vamos a pensarlos de formas distintas. Y siguiendo con mi participación en este tema de los haters, pienso en los que odian los libros pirata. Y aquí tengo un tema que, ay Dios santo de mi vida, que lleva la frase de el conocimiento es libre, ¿no? Y debería de compartirse. Y
sobre todo en este tipo de consumo cultural en el que, pues, obviamente, solamente a la industria, ¿no? Los libros pirata, los libros que se pasan ahí por debajo del agua, o los PDFs, o no sé, estas cosas que al final de cuentas terminan llegando a cualquier persona y los va a terminar consumiendo. Y aquí lo que tengo que decir es, pues, mejor seamos compartidos, ¿no? Y sobre todo con cierto tipo de libros, ¿no? No voy a hacer eso con quien va empezando, ¿no? O de una editorial que va empezando, independiente, ¿no? Que no es los grandes monstruos de la industria, ¿no? Yo abogo una forma compartida con libros que pues realmente o ya están muy vendidos o ya tienen quién sabe cuántos millones de ediciones y todo eso. O sea, creo que, ¿por qué no hacerlo, no? O sea, a final de cuentas, leer es un privilegio y tener acceso a libros también es un privilegio. Y entonces es como de, a ver, espérate, cálmate, mejor vamos a compartirlos, ¿no? A formar una comunidad de personas lectoras que tengan acceso a eso. De hecho, creo que en ese sentido, aprovecho un poquito la participación, creo que en ese sentido también, qué bueno que lo tocas, ¿no? Si bien el libro pirata como tal, eh, pues es un negocio alterno, es una forma de que incluso el lado positivo es que llega a más personas, llega a muchas personas que no tienen acceso, ya sea por geografía o por economía, ¿no? No sé, encontrar un libro pirata que solo se edita en Argentina y que tú quieres conseguir, pero que no encuentras de ninguna forma, pues sí es bueno encontrarlo de repente en un PDF, en un pirata, ¿no? Ni me volteé a ver como diciendo, no, no hagas apología de los PDFs, pero sí, efectivamente, creo que es muy importante esta parte de, como bien mencionas, acotar quiénes, a qué autores o a qué textos se podrían volver populares, ¿no? Hay una ley, volviendo al ejemplo de Argentina, que te dice, después de ciertos años, no recuerdo exactamente cuántos, de muerto el autor, pero que es muchísimo menos que en México, que son 100 años, después de muerto el autor tantos años, su obra queda libre y cualquiera lo puede editar y hasta puedes agarrar la traducción de alguien, copiar, pegar, lo pones en un Word, lo pasas a PDF y lo compartes. Y me parece muy útil, sobre todo porque aquí hay un gran problema con los textos, sobre todo los clásicos, que es los herederos luego se acaban quedando y reproduciendo y siguen chupando la teta del autor, ¿no? Y siguen queriendo generar, cuando muchas veces ya el autor, saludos a la familia Juan Rulfo, pues sigue, ya el autor ya está tan consagrado que sería bueno que ya lo consideraran como un bien nacional, ¿no? Y la familia sigue queriendo exprimir y dices, bueno, vivir de lo que el abuelo hizo ya no es tan ético propiamente, ¿no? Ya ponte a hacer algo tú, genera tus propias ganancias, ¿no? Yo admiro mucho a los Arreola por eso, porque los Arreola son los sobrinos de Juan José Arreola, pues ellos traen sus proyectos y siguen, ok, chupan de la fama del tío, pero ellos traen su rollo, ¿no? No es lo mismo los familiares de Rulfo que dices, ¿cómo siguen y siguen chupándole a la familia, a la obra del padre, del abuelo? Y de repente ya se convierten en parásitos de la literatura. La fama del abuelo con 2 libros, 3, ya los mantiene cómodos, ¿no? Y eso me parece un poco injusto. Creo que también cuando uno como autor ya ha ganado lo suficiente o ha generado lo suficiente, pues creo que no molestaría que pudieran publicar tu obra de manera gratuita. Al contrario, sería un halago llegar a más personas que pudieran después, dado que te leyeron en este libro, pudieran leerte en otro, ya pagándolo, ¿no? O a mí me ha pasado con algunos autores que lees la primera vez y después ya te dan ganas de leer el que sigue, ¿no? Aunque lo tengas que comprar, entre comillas, ¿no? Ni me volteé a ver con esa cara de odio, pero sí, yo creo que esa va por ahí la premisa de los PDFs y de la liberación de los libros. Sí, completamente de acuerdo. Creo que es muy importante que también saber por qué estás explotando una obra, ¿no? O sea, tú, bueno, tal vez como autor, pues obviamente, ¿no? Quiere uno ganar de eso y pues seguir creando ficciones, seguir publicando y está chido, pero cuando ya
la batuta de los derechos de autor pasan a alguien más y hay una necesidad de explotar hasta el mínimo centavo durante los 100 años, pues creo que también hay como algo que no está trabajando bien. Tal vez podría agregarse algo más, no lo sé, para que se vuelva el libro más interesante o no sé, qué sé yo, ¿no? No sé. Y pues están en todo su derecho, pero no deja de ser una explotación comercial con necesidad de enriquecimiento, ¿no? O sea, eso completamente. Y con obras que muchas veces ni estaban concluidas. Saludos a la Ujú. familia de Bolaño y de Foucault. Sí, ¿no? Ni, Sí. No, perdón. no te veo con mirada de odio. Me quedé pensando en qué onda con estos mamadores literarios, que son los productores de los PDFs, ¿no? Que abren su página de Facebook o que así como, yo te doy PDFs, ¿no? Así, ¿quién quiere PDFs? Pero bueno, me gustaría preguntarles antes de pasar al siguiente, ¿ustedes han tirado hate literario? Sí, sí, sí. A ver, cuéntenme. Aquí estamos en el chismecito. Ay, Jesús, Miguel no ha dicho nada, ¿eh? Yo lo veo muy calladito ahí en las sombras de su casa. A ver, ¿qué onda, Están Miguel? ladrando los perros y lo pongo en mute. Tráelos, no importa, nos gustan los perros. ¿A quién no le gustan los perros? No, pues yo creo que todos, ¿no? Pero a ver, estaba pensando en una de varias, pero ¿cuál es más emocionante? De, pues yo creo, fíjate, en el ejemplo que les daba al principio, que del grupo en el que estaba, por ahí como que ya también no tenía necesidad, pero ahí comenté una publicación más o menos con lo que estamos platicando ahorita, y pues ya me sacaron del grupo. Pero, o sea, Odiado. digo, a lo mejor por ahí era, no tenía necesidad, pero ahí voy yo a tirar, hey, que cálmense, no sean así, acá, o no sean payasos de acá, y pues bueno, en ese caso, pues me echaban para afuera. Pero, pues en general, yo creo que a lo mejor, bueno, en mi caso, sí me ha pasado más de una vez en la parte de que yo mismo mencionaba, ¿no? De las películas, de, es que yo leí ese libro, ay, es que en el libro pasa esto. Y a veces lo que mencionaba Pedro al principio, ¿no? Incluso es involuntario, ¿no? Es que así es esto, ay, es que esto, y hasta después recapacitas y dices, ¿por qué lo dije? O sea, no tenía necesidad, pero pues en el momento te sale por como que el mamador interno por querer dar a conocer que tú ya sabías que iba a pasar eso. Y sí, sí lo he hecho más de una vez con películas, yo creo que es, además me he visto afectado por mi mamador interno. ¿Y tú, José? Ay, ¿por qué otra vez yo? Sí, claro. Por supuesto, por supuesto. A mí, igual haciendo una corta acotación, con la única película que no me ha pasado esto del mamador de quedó mejor el libro que la película, estaba mejor el libro que la película. A mí lo que me ha pasado, me pasó una vez cuando había leído El Apando de Revueltas para no leer el libro, ¿no? En el CCH, pero de repente me gustó tanto la película que dije, a ver, vamos a ver el libro, ¿no? Me meto a leer el libro y me sorprendió. A mí la neta me encanta tanto el libro como la película. Ya después me enteré que el propio Revueltas y Agustín estaban escribiendo el guión y dije, con razón, ¿no? Obvio, porque hay un montón de silencios en la película que se entienden solo si has leído el libro. Pero decir esto es muy mamador, ¿no? O sea, decir, no, es que para que entiendas ese silencio que hace la mamá del carajo, pues tienes que haber leído la novela, ¿no? Y entender un poco los estudios que se hacen en torno a la obra y entender esa digresión que lleva a cabo la madre pensando en su hijo. Es muy mamador, ¿no? Y a veces sí hasta hate, ¿no? Porque dices, no, es que no puedes entender la película, justo el inverso al que mencionaba, ¿no? No puedes entender la película si no lees el libro, ¿no? Entonces me parece, sí me da culpa en ese sentido a algunas personas, y de hecho lo explico ahorita, pero ya no lo explico en el tono mamador de decir todo este chorote, ¿no? Sino decir, pues es que la neta, la adaptación está bien hecha, ¿no? Y gusta por una razón. Visualmente, pues obviamente por la época y lo que sea, ya haces otras evaluaciones, pero ya es otra cosa. Pero es muy buena esa adaptación por eso, pero también puede suceder lo contrario, ¿no? A lo contrario a lo que mencionaban al principio, que pueda ser que la película te haya invitado a leer,
y que de repente ya porque leíste la obra después de la película, ya andes de mamador diciendo que tal elemento o que tal cosa se entiende de la película por esto y que la visión del director, no te puedes meter a la cabeza del director para saber qué hizo, ¿no? Pero sí puedes entender un poco visualmente qué quiso hacer, ¿no? Y esto de andarse con las verdades, con las películas y con los libros, sí es muy de mamador interno y creo que a mí me ha pasado y creo que a muchos también les ha pasado como tal, ¿no? Creo que, bueno, agregando un punto a lo último que dijiste, bueno, creo que sería interesante ver cómo una película y un libro pudieran complementarse. O sea, no estar en disputa, como habitualmente los analizamos o hablamos de ellos en general, sino que de alguna forma se puedan entender discursos distintos, ¿no? Incluso entre líneas, cosas que se pueden entender y que tanto en la ejecución de la actuación como, no sé, producción, lo que sea, el desarrollo del guión, pues entonces también puede haber como una comprensión, ¿no? Una interpretación y que a su vez el libro ayude a interpretar la película. Eso sería interesante. Y creo que hasta ahora no he visto una película que se complemente de esa forma, ¿no? Como con discursos distintos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Star Wars y que no solamente la saga, el mundo de Star Wars, la uno 2 3 4 5 6 y voy a hablar nada más de esa saga, no de lo demás, eh, que de alguna forma también se complementa con las caricaturas, ¿no? O con los cómics, y que entonces hay un enriquecimiento bien interesante entre ellos, y que son medios distintos y se pueden disfrutar cada uno por separado y entenderse también en su conexión. Um, y bueno, en mi caso, el mamador interno que llevé hace algún tiempo, hace algunos años recientemente, es Ayer, que, ¿eh? ayer, Ah, recientemente, no, ya no. Eh, es la literatura rusa. Me clavé un chingo con la literatura rusa porque justo la conocí en la universidad y pues mi hermano también, mi hermano es un devorador de libros, de lo que sea, sobre todo de marxismo y teoría política, pero de ficción y todo eso y pues por él también conocí mucho de la literatura rusa porque en algún momento él comenzó a comprar muchos libros que él sí leía, no como yo, en este caso que a veces compro muchos libros y realmente nunca los termino y los tengo ahí empolvándose, eso es otro mamador interno. Y entonces pienso en eso, como que me clavé mucho con la literatura rusa y que me gusta y que lo leo y que lo disfruto, ¿no? O sea, que a pesar de todo, literal, lo disfruto ver toda esa maraña de reflexiones así puntualizadas, aunque haya pasado una pinche hora y sea en unas 100 páginas, ¿no? O sea, una cosa así. Entonces, eh, creo que, pues sí, creo que al menos en esos puntos he sido mamador, mamador. Pero que además pasa de manera inconsciente, como dices. O sea, yo también igual, a mí me pasaba con Revueltas, a mí me encanta Revueltas que tiene también mucho ese estilo de irse marañando con cosas, no al nivel de los rusos, pero sí es ese estilo. Y hace poco, compartiendo la lectura con una persona lectora, me dice, el cuento no me gustó porque es demasiado reflexión y demasiada intelectualización, ¿no? Y yo me quedé así de, pero de repente te pones en el lugar y ya dices, bueno, a ver, en mi lugar puedo ver el lugar que está ocupando la otra persona y es entendible, ¿no? O sea, obviamente te vas a sacar de pedo porque dices, ¿sí puedo decir pedo? Si no corto. Yo ya dije varias cosas que creo que no se permitían y bueno, no importa. Ok, bueno, entonces continuamos. Este es espacio, amigos. Lo digo con otras para que ya tú elijas cuál quieres. Igual te vas a sacar de onda con esto, ¿no? De la primera vez el intelectualizar demasiado un texto o algo por el estilo, pero después te pones a pensar y dices, sí es cierto, o sea, si la literatura busca hacer un proceso comunicativo y la persona no le está llegando el mensaje y yo no estoy, o a mí sí me llega el mensaje, no significa que yo sea mejor, significa que la persona tiene otra forma de transmitir o que le llegue ese mensaje, ¿no? Y esa otra forma no es menor, porque ella va a encontrar algo que yo no encuentre, porque yo me estoy preocupando por el lenguaje
y ella se está preocupando porque la historia se la cuenten de otra manera, o etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y no le va a gustar este tipo de literatura. Y eso creo que también despierta el mamador interno. Cuando de repente te encuentras a alguien o descubres que eres un mamador, cuando encuentras a alguien que te dice, esto no, o este tipo de literatura no, ¿no? Y ahí es cuando entra el choque cultural, pero ya de ahí a decir, bueno, cualquier lector es mamador, pues sí es cierto, pero no entremos tampoco en esto de catalogar todo como mamador en sí, ¿no? O per se, porque eso también es un defecto que se está cayendo actualmente, no sé, ustedes cómo lo vean. La manera de José de defenderse por ser mamador. Creo que también ahí puede ser como no todo lo que está dentro de la burbuja de la cultura y no pensando en este término de cultura como lo elevado y cosas así, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, hay componentes de la cultura que nos hacen interactuar de nuestras pláticas y que a final de cuentas son mensajes distintos, son contenidos distintos y que entonces de contenidos que podríamos leer nosotros, como lo había mencionado, pues a final de cuentas vamos a interpretar cosas distintas, ¿no? Y efectivamente no nos hace mayores o menores el interpretar, el entender, el cachar diferentes cosas y creo que a final de cuentas pues habla también de la historia de vida que tenemos al momento de leer. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, un Bill Gates que pensando un poco en estas cuestiones de marketing que circulan mucho con respecto a los grandes empresarios, ¿no? Mark Zuckerberg y todo esto, que de pronto dice, no, pues es que lee 4 libros al día, ¿no? Una cosa así. Yo así de, dude, no voy a leer 4 libros al día, o sea, no tengo tiempo, o sea, me preocupan otras cosas, tengo que hacer cosas para trabajar, tengo que hacer cosas para poder titularme. Y entonces también ahí nos habla de las diferencias eh, de posiciones económicas, sociales y lo que sea. Y entonces, pues bueno, a pesar de todo esto, pues vamos a consumir el mismo libro, la misma película, y vamos a interpretar cosas distintas y es completamente válido, a final de cuentas, pero pues sí, ¿no? O sea, también tiene que ver, no sé, quiero pensar en que una parte de los mamadores también tiene que ver con el marketing, con respecto a ciertas cosas, ¿no? Que encajan mucho en las cosas que a la mayoría la industria cree que les gustan más, ¿no? O que consumen más, o que compran más. Y es ahí como un círculo medio vicioso, medio extraño, no lo sé. Ahí solamente lanzo la premisa para ver si quieren Una agregar algo paradoja, más. ¿no? Ajá. Claro, que es una paradoja, porque, por ejemplo, el que yo mencionaba y mencionaba también Miguel, el que yo categorizaba como el poeta maldito, o este que lee solamente algunos autores, pues obviamente es un nicho de mercado, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, compra solo esos tipos de autores específicos, y una editorial va a decir, pues este ya es un cliente frecuente, ya sé que este me va a comprar el libro. Entonces, muy la idea de, no, yo solo leo lo que no es comercial. Pues sí, el hecho de que vayas y lo compres es que ya es comercial. Que no sea de manera macroeconómica o que no lo compres el ejemplar número 20,000, no significa que no sea comercial el libro, ¿no? Es también una falacia muy común y que sea comercial tampoco, que no sea comercial tampoco significa que sea bueno. Yo conozco algunos autores que se publican a sí mismos y que dices, bueno, pues no hay mucha calidad en lo que dices y por algo quizá te lo han rebotado 3 editores, ¿no? Quizá, pero pues también caemos mucho en ese error, ¿no? De creer que es por ser fuera del marketing o porque a todo mundo le gusta, ya debe de ser un buen libro, ¿no? Sí, sí. Incluso lo no comercial termina convirtiéndose en comercial, ¿no? Termina entrando en las mismas lógicas de mercado o a nivel mundial. Claro. Yo me iba a curar de espanto y les iba a decir, no he tirado hate a nadie jamás, nunca, pero creo que sí en el blog, específicamente a esta autora, Tonya Horley. De verdad no podía con ella, entonces sí, me acuso. Esos obsesivos que no solamente se conforman con obsesionarse con algo que les gusta, sino también te quieren influir y utilizan
la mejor herramienta que pueden, que son las redes sociales, para meterte sus ideas. Y pues, bueno, el que yo les puedo mencionar es aquel que piensa que en México no hay literatura y que solamente los clásicos literarios son lo que vale la pena leer. No sé si les ha tocado ver en Facebook, sobre todo, que hacen promoción de cierto clásico y desdeñan los demás y dicen que eso no es literatura, ¿no? Que la única literatura es, no sé, hablando de los rusos o, por ejemplo... Ay, gracias, eso fue difícil para mí. Aunque Un ejemplo. yo no desdeño la literatura mexicana. o Los Miserables, ¿no? Que solamente eso que leen es válido. Pedro. Pues en esta sección pienso en las personas lectoras que con una atmósfera lluviosa y un café de Starbucks están subiendo y compartiendo sus historias en Instagram, sobre todo, que ahí es donde más los he visto, y que entonces también dan como una pinta, ¿no? Y entonces cuando veo ese tipo de historias, pienso, y acabarán los libros y de verdad podrán leer en el café de Starbucks, pensando en el establecimiento que a veces hay mucho ruido o hacen ahí entrevistas de trabajo, no sé, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa. Y, y entonces pienso así como de, yo no podría estar leyendo ahí, diablos. Como esta idea, como muy nostálgica, que se quiere pintar alrededor también de los filtros que se utilizan, por ejemplo, o de las canciones que también se colocan para, es que estoy leyendo, ¿no? Y entonces da como la pinta de, sí, soy un lector, ¿no? Lectora que se la pasa ahí con mi cafecito de Starbucks, ¿no? Que tengo todo el tiempo y que lo aprovecho de esta forma y que soy productivo, no sé, qué sé yo. Y entonces, pues nos venden toda una idea alrededor de lo que son como lectores en general. Claro, y además hacen una especie de prejuicio. Sí, está aquí. Hacen una especie de prejuicio en el que solamente existe una única forma de ser lectores, ¿no? Todas las demás, si tú eres uno de esos que leen en el metro o que va leyendo, no sé, en el jardín o en el parque, no eres un lector, ¿no? O no eres un lector real, porque lo ideal es que estés con tu cafecito, escuchando musiquita tranquila y súper En un bueno. día lluvioso. Ajá. Sí, y además que no piensas que igual este mamador de cafecito también tiende a ser incluso hasta en casa, ¿no? Ahora con la pandemia ha detonado todavía más. Con el cafecito, la foto del cafecito más libro, más los lentes, porque eso sí, los lentes tienen que ir así acostaditos, ¿no? Sobre el libro, y el cafecito al lado, y teniendo el lugar, ¿no? El recinto para leer. Que Ajá. sí es buen consejo tener un lugar específico para que te enfoques solo a leer, pero tampoco lo conviertas en un trono, ¿no? Que es ya cuando se vuelve mamador el asunto, ¿no? Cuando lo haces como un espacio único para poder leer, ¿no? Eso sí es demasiado, demasiado mamador. Y bueno, pues ya que estamos contigo, José, cuéntanos, ¿qué elegiste tú? Pues yo elegí el arquetipo del Peña Nieto, ¿no? El que ha escrito, o sí, el que ha escrito más libros de los que ha leído en su vida, ¿no? Es muy típico el que siempre te anda promocionando, utilizando también otra referencia, porque los mamadores no son, esta categoría son flexibles, ¿no? Puede ser mamador de una cosa y al mismo tiempo hacerlo en otra. Es muy, muy común el que publica, no sé, sus pensamientos en redes sociales, en Twitter, etcétera. Y que aparte ha escrito muchísimo, ¿no? Es un gran publicador. Decía Borges, un escribidor, pero no sabemos si son necesariamente, han leído todo lo que dicen que han leído, y aparte que muchas veces lo que dicen, pues quizá alguien antes que ellos ya los dijo de otra manera y ellos ni se han dado cuenta, no se han enterado, ¿no? Y lo muestran como si fuera la gran verdad descubierta por ellos, ¿no? Y de pronto dices, híjole,
compa, perdóname, pero ni siquiera que lo haya escrito, es un lugar común, ¿no? Y lo venden, y que lo escriben y lo venden como si fuera la gran verdad, la gran solución al éxito, etcétera, 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 ¿no? El camino deseado está aquí, y al final resulta que es pues un lugar común, una perogrullada, y que les preguntas, oye, pero, o le sugieres, ¿no? Oye, ¿y este autor, no has pensado en esto? No me interesa, ¿no? Porque vicia mi estilo, ¿no? O sea, leer a otros autores vicia mi estilo. Entonces es como muy mamador este escribidor, sobre todo en redes sociales, algunos por ahí en Wattpad, saludos, que tienden mucho a este rollo de escribir más de lo que leen, ¿no? Gabriel Said decía que para escribir un buen libro había que leer 100 libros antes. Era como la cuota, y así se darían cuenta que reduciría muchísimo la producción de libros y que aumentaría el número de lectores, ¿no? O sea, así se equilibraría más o menos el rollo. Tampoco sería, eso también sería muy mamador decirlo, pero que aplica hasta cierto punto, ¿no? Que digas, pues hay veces que sí nos volvemos muy leíste un libro, te marcó muchísimo y ahora todo gira en torno a ese libro, que ese es otro tipo de mamador, que gira en torno a ese libro tanto que te acabas convirtiendo en autor de 4 o 5 ensayos sobre un solo libro, ¿no? Que has leído. Y eso se acaba convirtiendo hasta cierto punto en algo igualmente contraproducente, porque la pregunta sería, ¿cuántos van a leer eso? ¿Y cuántos quieres que lo lean? Y no necesariamente el libro, ¿no? Entonces terminas escribiendo más, está bien como terapia, a mí me encanta escribir, pero no publico todo lo que escribo. Si lo publicara, ya estaría en otras situaciones, ¿no? Pero por supuesto que está bien escribir, pero tampoco mamarte tanto con que te leíste a un autor y es lo máximo, ¿no? Y ahora todo gira en torno a eso. Creo que la cuota que planteas ahí exageradamente la reducimos un poquito, y quizá para escribir algo sí sería necesario que jugáramos más este papel de ser más lectores que mamadores de escritura, ¿no? Wattpad, creo que esa es una de las cosas por las que le tiro hate a Wattpad, que mucho tiende a eso, ¿no? A que de repente se acaba convirtiendo, pues está padre escribir, les digo, yo creo que funciona. El problema es cuando se acaba convirtiendo en esta parte de que eres el escritor. Por ahí hay muchísimos en la página de memes literarios, vean los memes, están muy buenos de este tipo, ¿no? De que voy a escribir la novela, soy el próximo Nobel de literatura, y uno dice, está chido el sarcasmo, pero después te enteras que no es sarcasmo, y eso es lo que más te saca de pedo, ¿no? Porque es, en serio se lo cree, ¿no? Y si se lo cree está chido, pero que realmente subestime toda la demás literatura con esta premisa que les decía de no, porque vicia mi estilo. Ahí es donde está lo realmente mamador, ¿no? Y creo que son, para mí, en lo particular, los más chocosos. Quizá no los más peligrosos, pero sí los más chocosos, ¿no? Los que más como que te pegan, ¿Y te enervan. Y qué más, peligroso es, ¿no? Que de repente un fenómeno de Wattpad se vuelva la novedad en las editoriales y en las librerías, quitándole y desbancando a autores que se han echado más de 10 años luchando porque sus libros se coloquen, ¿no? Y quitan y usurpan ese lugar. Y aparte también, no sé, pienso en las señoras que están en su casa de la alta, que de repente no encuentran nada que hacer con su tiempo y dicen, ¿por qué no escribir un libro, no? Y pues sí, al final de cuentas es eso, quitarle el espacio a autores que han estudiado mucho, que se han dedicado y que han trabajado por años a ser vistos por una editorial, pero que las editoriales prefieren voltear a estos fenómenos de Wattpad o a estos youtubers que de repente también, porque son muy famosos, decidieron escribir un libro. Miguel, ¿tú qué piensas? No sé si fue casualidad o por qué todos estaban escribiendo a un regio promedio. saludos al norte. Sí, saludos al norte. Tengo muchos amigos y amigas en Monterrey.
pero... Todo va a estar mejor. Y ya con mi presidente Samuel García. Ay, Dios Vamos con de todo. mi vida, no puedo creerlo. Está bien, eso será plática por otro día, perdón. Ni les gusta ser mamadores. Y de hecho, bueno, aparte de los que comentaban, a lo mejor otro como complementando, y que también es de muy político regio, el de tomar esas citas, esas frases de algún libro y publicarlo con una foto. Que luego no tiene nada que ver lo que están diciendo, pero para que se vea intelectual. O sea, para que se vea como inteligente. Luego, todavía peor, que incluso hasta la ponen como auditoría de ellos, ¿no? Una frase de un libro y dicha por mí. Todavía más peligro, más grave, pues todavía te estás pirateando y ni siquiera leíste, no sé de dónde viene, pero la dije yo. Y pues muy, muy popular en esto de las historias de Instagram. Justamente creo que eso es algo que siempre ha existido y sigue existiendo, todo mi foto donde sea, con una frase que en algún momento escuché y ya es una foto espectacular. De hecho, tengo varios amigos que lo hacen. De hecho, han tomado fotos así como se comentaban, con su café y en blanco y negro y bajo la lluvia. Que hasta eso son muy buenas fotos, la verdad se ve muy buena la foto. Y con una frase de, no sé, yo cuando leo, no sé qué. Y dicha por mí. Y entonces, que no es gente que sabes, que está 100% segura que en su vida ha leído ese libro, pero ya la pone y la entiende y es lo más profundo que puede haber. Y como decía, luego son situaciones que ni siquiera tienen que ver, ¿no? En el gimnasio, comiendo y sí, en las metas de la vida. Échale ganas, bien barba de regirle, ¿no? Incluso con esa frase que tiene que ser profunda, ¿no? Que tiene que ser Ajá. tiene que ser confusa a veces. Tiene que tener palabras rebuscadas. Justamente, sí, sí, sí. Sí, por supuesto, me quedó tan buena la foto, ya nada más me falta la cita, ¿no? Sí, sí. Y resulta que la dijo Octavio Paz, pero era, no sé, de cualquier otra persona, ¿no? Carlos Fuentes. Paulo Coelho, perdón. De Paulo Coelho. Pero para que no me vaya a parecer el hate, le voy a poner que le dijo, no sé, Borges, ¿no? Y que eso también es muy típico. No sé si a ustedes les ha pasado, pero que de repente encuentras en un grupo de redes sociales algún tipo que publica una cita que parece como un lugar común, algo muy obvio, y que le pone abajo, ¿no? Pablo Neruda. Y pues a mí me pasa porque por la profesión nos surge otro tipo de mamadores, que es la de ir a revisar las fuentes. Y entonces a mí me ha pasado que de repente me pongo a buscar, ¿no? Me aparece una frase y digo, como que esto no me cuadra que lo dijo tal, no sé, me duda, ¿no? Me sale la duda. Y ahí voy a buscarlo y no, pues resulta que su vida lo dijo y que además se le atribuyó, ¿no? Y no sé, algo así como, voy a llevarlo al absurdo, pero algo así como, las papas fritas son sabrosas. Borges, ¿no? Y tú vas y lo buscas y dices, no, pues no aparece. Y lo comentas y la persona que lo publicó es así como, es que nunca has leído su obra, eres un ignorante. Y tú así de, güey, perdón por buscar y verificar que quizá la que escribió el choro y que le quiso atribuir la frase a alguien más, o sea, puede ser. Sí. También he visto ocasiones que hay frases que son buenas, pero atribuírselas a un autor, a un autor nada más para que pegue la frase, me parece también muy amador, ¿no? Sí, a huevo, sí, 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 esos autores que también son mainstream, ¿no? Es como de, hay como una categoría específica para colocar ciertos nombres y otros no. O sea, ya Paulo Coelho ya no, tal vez hace una década y media, tal vez hubiera sido interesante ver todo el mundo de Paulo Coelho en frases y todo eso, pero ahora ya también como que van cambiando, ¿no? Van rotando. Yo los que he identificado son Borges, Neruda y García Márquez. García Márquez es como el clásico, si Márquez hubiera escrito todo lo que se le atribuye. No, discúlpame, amigo, te tengo que interrumpir porque el favorito de los mexicanos es Mario Benedetti. Ese es también otro, no sé si les ha pasado, que es, todos, dígame alguien que no, todos alguna vez nos enamoramos de alguien y le dedicamos un poema de Benedetti.
como que es el autor popular, popular, popular. No está mal, ¿no? Cuando eres adolescente, le saben de ti, te pega. Quién sabe cómo llegas, pero siempre llega la adolescencia. Conozco, no sé, 20 personas a mi alrededor y si hago una encuesta, quizá 18 les llegó Benedetti en la adolescencia, ¿no? Como que lectura, no digo lectura obligatoria porque eso sería también mamador, pero sí es algo que sucede a menudo, ¿no? Entonces, pasan los años, llegas a los 20 y empiezas como a decir, no, pues ya no está tan chido, ¿no? Ya no es ya no es compañera, usted y yo, etcétera, ¿no? No, ya empiezas a descreer de Benedetti, pero ya llegas a una edad, no sé, 25 para arriba, en donde ya empiezas a tirarle hate a Benedetti, ¿no? Ay, pinches, squinkles que escuchan, que leen a Benedetti, habiendo tantos otros autores, que es muy también del poeta maldito, por cierto, ¿no? Que es como de tirarle hate a los poetas clásicos que alguna vez has leído, ¿no? Y, y me parece también que es como, no sé, como renegar de esa parte. Creo que está padre, fue una etapa de tu vida en la que te gustó. Si todavía te gusta, qué chido, porque la neta no es cualquier cosa los poemas de Benedetti, pero ya como renegar de algo que has leído, que tú mismo conoces perfectamente porque lo leíste, ¿no? Pues también es un tanto, pues no sé, muy mamador, ¿no? Como muy de negar esa parte que también es parte de tu educación sentimental, irremediablemente, ¿no? Yo agregaría una clasificación ahora en tiempos de pandemia, como dentro de las transmisiones, ¿no? Dentro del Zoom, los fondos, ¿no? Eh, y entonces vamos a voltear a vernos. Miguel, No lo noten porque si no se va a caer. Ahorita se cae. Es fondo con pantalla verde, es lo que... Ajá, es pantalla verde. Ahorita van a ver cómo se salta. Justamente antes de entrar le preguntaba a Ana cómo podía poner un fondo. Y ya me dijo, ¿cómo estaba buscando un librero? Dije, voy a poner un librero. Porque nada más muy mamador así mero. Qué bueno que no lo puse. Qué malo que yo sí tengo. qué bueno que dejamos morir solo a José. Sí, era la indirecta bien directa. Bueno, chicos, pues vamos a escuchar, me gustaría escuchar sus conclusiones, Miguel. No sé mamadores. No, pues, o sea, creo que hasta cierto punto está bien, pues, tener nuestras opiniones, el no estar de acuerdo, pero muchas veces no pasar ese límite en el que ya quieres imponerlo, en que ya quieres que sea como tú piensas y que si no es así, entonces los demás están mal. Creo que, bueno, yo me quedo con eso, que no está mal que cada quien tenga su propia opinión, pues de hecho cada quien va a ver las cosas diferentes, pero no tratar de llevar tu opinión a querer imponerla a los demás, ¿no? Simplemente pues, en el diálogo lo comentas, estamos de acuerdo, ¿no? Pues está bien, y hasta ahí, no platicarlo a fuerzas. Gracias, José. Pues igual, ¿no? Todos de alguna manera hemos sido mamadores, algunos más que otros, algunos no se nos quita, algunos nos da, no nos hacemos conscientes de ello, pero pues de esta conversación y los que nos quedaron pendientes nos ayudan mucho a darnos cuenta, ¿no? No es una forma, es una forma de burlarnos de nosotros mismos muchas veces, burlarnos también de quien lo hace, porque el humor funciona de esa manera, ¿no? Nos genera ese clic, esa ruptura mental, esa disonancia de decir, y si en serio está mal, ¿no? Y ya después, pues igual cambiar un poco nuestra actitud en ese sentido. Creo que funciona mucho este tipo de ejercicios en donde lo veamos como tal, y no es una forma como de tirar hate o de colocarle una etiqueta a una persona por ser este tipo de mamador. Es una forma también de reírnos, creo, para justamente, sobre todo, asumirlo hacia nosotros y hacia los que nos rodean. Porque de repente sí sucede, ¿no? Que se nos da lo mamador o que vemos una actitud mamadora y la mejor forma no es para un mamador decirle, esta actitud que estás teniendo es deleznable, ¿no? Es horrible. Sino con el humor la toma de una manera más sencilla, ¿no? La digiere de mejor, ¿no? Y a veces es buena función hacerlo.
Gracias. Pedro. Pues algo que rescato ya de toda esta conversación hacia ahorita al final es que algo ha traído de bien los mamadores literarios. Y es justamente el consumo literario, la lectura, que es algo muy esencial, creo, para el crecimiento de cualquier persona, ¿no? En lo que sea, personal, académicamente, profesional, lo que sea. Y, y a final de cuentas, que cualquier consumo de lectura puede ser benéfico, algo lograremos rescatar de la lectura que incluso menos nos parezca o menos nos gusta a nosotros, ¿no? Ya pensando que ya tenemos bien estructurado como qué tipo de lectura nos gusta a nosotros. Y entonces creo que es lo importante, el fomento a la lectura. Y que a final de cuentas termina poniendo la atención sobre autores, sobre libros, sagas, lo que sea. Y, y pues aunque a veces haya lógicas de mercado como muy estructuradas para el enriquecimiento, pues a final de cuentas creo que eh, consume la lectura, ¿no? O sea, provoca la lectura, provoca el encuentro con esos libros. Y creo que eso es lo importante y que a final de cuentas es algo que pues vamos a seguir haciendo, ¿no? Ya lo hemos hecho durante muchísimo tiempo y seguramente lo seguiremos haciendo y eso va a también jugar un papel fundamental en que pues podamos hablar sobre esas cosas que nos gustan o que no nos gustan y que hablen mucho de nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestros deseos, nuestros odios y sobre todo lo que somos, ¿no? Como humanos, como lo que sentimos y que a final de cuentas creo que nos terminamos clavando tanto con algún libro porque hay algo que nos mueve y que nos motiva y que a veces se representa como en estas formas tan comunes que podríamos ahorita llamar mamadores. Y pues nada, creo que es importante seguir con el consumo de la lectura, la lectura, ¿no? El fomento de la lectura y que al final de cuentas termina provocándolo. Entonces, creo que rescataría eso como un bien para la lectura y el proceso cognitivo y tal, ¿no? Claro, yo les quiero agradecer a ustedes por estar aquí conmigo, por acompañarme en esta aventura tan divertida, desde la escritura, la organización. Los quiero mucho y de verdad agradezco mucho esta oportunidad que tengo de convivir con ustedes. Y pues nada más me queda cerrar con que todos en algún momento, por alguna razón, intencionalmente o sin querer, hemos sido mamadores literarios. Y pues lo importante, como decía José, es darse cuenta y también promover la lectura, ¿no? Creo que estamos en un momento muy importante en el que debemos de promover el respeto, la tolerancia y sobre todo la cultura. Entonces, pues así cerramos esta conversación. Me gustaría que nos dijeran rápidamente en dónde los encontramos en redes sociales, si tienen Twitter, Facebook, Instagram o no sé qué proyecto están ahorita, qué están haciendo y en dónde los pueden encontrar. Empezamos contigo, José. Ok, bueno, a nosotros, bueno, a mí, a Ani también, nos pueden encontrar en la revista Vaguedades, es el proyecto que ahorita tengo. Es una revista de temas culturales, temas diversos, tenemos transmisiones, ya de revista ya nada más tiene el nombre, porque hacemos transmisiones, podcast, pero todo el contenido lo pueden encontrar en Facebook, justamente como revista Vaguedades, y en Instagram como Vagueaude. Y ahí estamos, para lo que gusten, y ojalá que se pueda repetir otra sesión de estas. Son muy, muy ricas. Claro que sí. Miguel. Pues bueno, yo soy Godín normal, entonces ahí, pues síganme en Instagram, es Tecolín con K y con Y. Y pues ya, ahí subo historias y memes. Mamadores. Muy bien, muchas gracias. Pedro. Pues si hay algo con lo que quieran debatir, de lo que dije, de lo que no dije, y de pronto que quieran decir, no, pues es que estás mal, pues entonces mándenme un mensaje en Facebook. Aparezco como Pedro Jacobo López. Igual en Instagram como Pedro Jacobo López. Hago fotografía también. Hago periodismo de las organizaciones de la sociedad civil en un portal de noticias. Y como soy muy cinéfilo, tengo una cuenta en Letterboxd.
que igual lo encuentran Pedro Jacobo López. Creo que mi usuario es Cine Taquitos, una cosa así. Ya ni me acuerdo. Pero me encuentran como Pedro Jacobo López y ahí también podemos charlar sobre cine, literatura y esas cosas, si gustan. Bueno, pues nosotros tenemos el blog, estamos en el blog. Si nos siguen, se los agradezco mucho. Ave de Libre Vuelo. Y bueno, pues muchas gracias por su participación a ustedes. Muchas gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias, a vos. Adiós.